Vamos a continuar con nuestro siguiente panel. Les invitamos a permanecer en sus sitios mientras presentamos la siguiente mesa y, por supuesto, les presento yo a los panelistas. El siguiente tema que se va a tratar a continuación es gobernanza e impacto de nuestras decisiones. Mucho gira en torno a aquellas pequeñas cosas que hacemos nosotros, los pequeños cambios que podemos provocar desde nuestro ámbito personal, familiar y así lo hemos estado escuchando, tanto en el ámbito de la innovación, pero ahora vamos a ver desde el ámbito de la gobernanza, de la combinación de fuerzas públicas con privadas. Para eso vamos a invitar a subir al escenario a nuestros ponentes. Se los presento con mucho gusto. En primer lugar, vamos a invitar a alguien quien es maestro. Muchas gracias por su atención. Es maestro en gestión de economía ambiental y se ha especializado en aspectos técnicos, prácticos y también legales para el aprovechamiento, la irrigación y el pago por el uso del agua. Ha sido consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la UNESCO y actualmente coordina la implementación de proyectos inductivos de la Agencia Nacional del Agua en su natal Brasil. Damos la bienvenida a Devanir García dos Santos. Adelante. Nuestro siguiente ponente ha sido ingeniero en empresas consultoras de ingeniería en particular, pero también ha desarrollado proyectos en el área de represas, saneamiento, recursos hídricos y regulación de servicios de saneamiento, y desde 2006 se unió a la Agencia Nacional del Agua de Brasil, donde actualmente es el superintendente para la implementación de programas y proyectos. Bienvenido, Tiberio Piñeiro. Nuestro siguiente ponente ha sido director del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua y vicepresidente del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, autor en 226 publicaciones académicas y actual profesor y director de la Cátedra UNESCO sobre Riesgos Hidrometeorológicos en la Universidad de las Américas en Puebla. Le damos la bienvenida a Polioptro Martínez. El siguiente invitado es también alguien, por supuesto, muy destacado en su ámbito, y nos referimos, muy destacada, es oficial de proyectos de Latinoamérica de agua para Netherlands Water Partnership. Tiene como una de sus misiones estimular la colaboración entre organizaciones a favor del agua en Países Bajos, pero por supuesto también en Latinoamérica. Le damos la bienvenida a Milagros Sosa. Finalmente, como moderador, va a quedar con ustedes un reconocido líder político, conferencista internacional y catedrático actualmente del Tecnológico de Monterrey. Ya lo aludieron hace un momentito, pero le damos la bienvenida a Sergio Fajardo y queda a cargo de la mesa. Muy buenas tardes. Es un gusto estar acá con ustedes, en nombre de mis compañeros, mi compañera, en nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno del TEC, en esa condición estoy yo acá, saludarles y vamos a hablar de gobernanza y vamos a presentar la experiencia brasilera a través de la Agencia Nacional del Agua, el trabajo que ha hecho Polioptro desde la Universidad de las Américas, su experiencia con la UNESCO, y Milagros, que trabaja en Holanda, que es un país pues emblemático en todo lo que tiene que ver con agua. Yo voy a hacer una pequeña introducción, muy breve, desde mi perspectiva acerca de lo que ocurre con el tema de la gobernanza, de la gobernabilidad, a partir de mi experiencia como alcalde y como gobernador. Yo he estado en el territorio, como gobernante hemos tenido que participar en nuestros gobiernos para resolver los problemas, entender la naturaleza de esos problemas, y digo tres cosas muy sencillas. Primero, pues es súper obvio que el tema del agua compete a una cantidad de aspectos en el desarrollo de nuestras sociedades. Eso lo hace un tema complejo. Hay una gran cantidad de intereses en todas las facetas de lo que tiene que ver con el agua y nosotros tenemos que ser capaces de articularnos para tomar decisiones y para darle la relevancia al manejo del agua en nuestras sociedades. Eso es obvio, es un lío.
Es muy fácil decir, y habitualmente en política se dice, tenemos que hacer políticas integrales, tenemos que considerar todos los elementos que tienen que ver con el problema, pero una vez que usted esté en el gobierno y vaya, haga eso para que vea la dificultad tan extraordinaria que se tiene para poder gobernar. Por eso tiene mucha relevancia lo que vamos a conversar ahora. En segundo lugar, yo creo que aquí hay, detrás de todo esto, hay un tema bien profundo que tiene que ver con política, con las decisiones del modelo de desarrollo que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Yo vengo de un país extraordinario, ahora Camilo estuvo mencionando acerca de Colombia. Nosotros tenemos la mayor biodiversidad del mundo por kilómetro cuadrado, en general, sin considerar el tamaño, pues después de Brasil, pero por kilómetro cuadrado nosotros, Colombia. Tiene una riqueza extraordinaria. Tenemos una gran riqueza del agua, con las variaciones que hay a través de nuestro territorio y en nuestro país, pero yo creo que esto tiene que ver con el mundo, en todas las comunidades hay una conciencia acerca de esa riqueza. Y lo que significa para nosotros en términos políticos es que tenemos que entender qué tipo de desarrollo queremos para nuestra sociedad. Y esta es una decisión política, y es una decisión política profunda porque el mundo ha cambiado. La idea de las condiciones ambientales, de la riqueza de la biodiversidad, de la riqueza del agua, se convierte en un elemento que tiene que sentar, por ejemplo, para nosotros, en fundamental para el modelo de desarrollo que nosotros queremos tener. Y es un cambio que no es trivial, porque mucho de lo que estamos haciendo alrededor del manejo del agua está basado sobre estructuras y concepciones obsoletas del desarrollo. Concepciones y estructuras que no tienen en cuenta la riqueza de la diversidad de la naturaleza en la forma como fueron diseñadas. Y por eso el tema de la gobernanza, entre otras, tiene gran relevancia. Y es una discusión, repito, política. Y termino con esta observación para darle la palabra a mis compañeros. Nosotros en el TEC estamos trabajando con la Fundación FEMSA, de hecho, en un proyecto acerca de la cultura del agua. Y unas observaciones que yo creo que tienen lugar para que pensemos y nos iluminen alrededor de todas estas discusiones acá. Primero, mucho de lo que estamos diciendo acá surge de una reacción porque vamos a tener un problema o tenemos un problema por miedo. Se nos va a acabar el agua, entonces tenemos que hacer una cantidad de cosas. Esto es peligroso, entonces tenemos que reaccionar. Entonces es una cultura asociada con el miedo, con las preocupaciones, y no es una cultura que mira desde las posibilidades. Y nosotros tenemos que entender eso porque habitualmente las campañas que se hacen para la cultura del agua es se nos va a acabar el mundo, el agua, y aquí lo hacemos, no tenemos agua para perder, pero detrás de todo eso yo creo que hay una falta muy grande con respecto al tema de cultura ciudadana y cómo nos educamos nosotros. De hecho, si ustedes miran todas esas intervenciones y muchos de los videos, oyen unas voces, muchas de niños, niñas, que están reclamando la atención por el mundo, pero son una cantidad de conceptos que suenan en principio fácil, pero que son muy difíciles de entender. Yo creo que hay muchas de las cosas que estamos tratando de educar que son muy difíciles de entender y por eso mucha gente no tiene que ver con el tema. Esa es una apreciación personal. Y de hecho en el programa que estamos trabajando y que vamos a ver cómo lo desarrollamos y lo estamos trabajando, nosotros estamos cambiando la forma de acercarnos al tema del agua y de la cultura. Y este es un proyecto de jóvenes. Las generaciones nuestras, los mayores, aquí yo hago parte ya de los más viejitos de esta reunión. Nuestra generación no creció con lo que ocurre acá. Y muchas veces somos personas que crecimos en otra generación que estamos tomando decisiones sobre un mundo nuevo que nosotros no entendimos o que lo estamos entendiendo, pero no lo vivimos. Hoy, este proyecto es un proyecto joven. Es de una cantidad de personas que lo entiende de una forma distinta en su relación con el mundo. Y lo tenemos que incorporar para la cultura del agua y para todas estas definiciones de gobernanza. Si no hacemos eso, cometemos un gran error político. Entonces, termino diciendo, en el proyecto que estamos haciendo con el TEC, con la Fundación FEMSA, vamos a hacer nosotros que los niños, niñas y jóvenes sean quienes se encargan de educar a la ciudadanía, no al revés, nosotros los mayores educarlos, sino desde la perspectiva de ellos empezar a cambiar el orden de los factores que tienen que ver con la educación. Dicho todo esto, yo me puse a pensar en una pregunta bien interesante para hacerle a ellos y logré una extraordinaria, y es, cada uno explíquenos qué es lo que entiende por gobernanza y qué es lo que está haciendo. Tenemos una expresión muy variada, entonces vamos a empezar con Polioptro, Cátedra UNESCO, la Universidad de las Américas en Puebla, un profesor, un conocedor, que va a presentarnos, y cada uno de ellos hizo una presentación sobre la cual va a contarnos y sobre eso podemos conversar.
Si podemos poner la presentación, por favor. Muchas gracias por la invitación, gracias a TNC. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes discutiendo un tema importante. Aunque me parece que lo que tenemos que hacer es salir un poco más para comunicar, como decía Sergio, porque acá voy a predicar a los conversos, supongo. Mi presentación, por favor, la siguiente, por favor. Yo tengo el control, es verdad. ¿Por qué es importante la gobernanza del agua? Este mapa dice muchas cosas. Este mapa nos está indicando en todos los colores, de naranja hasta ese rojo vivo, cuál es la situación de las principales cuencas del mundo. Y todas las que ven en esos colores naranja o rojo están altamente explotadas o sobreexplotadas. Así que el problema es muy severo. Si ustedes suman la población que hay ahí, se van a dar cuenta que la mayor parte de la población del mundo está en problemas severos. No tengo tiempo de presentar otras cosas, pero aquí, si alguien ve con optimismo China, pues debería ver cómo está el mapa de su calidad del agua, para que vea que, pues en cantidad no tiene muchos problemas, pero sí en calidad. Bien, si esta es la situación actual, ¿cuál es la solución? ¿Dónde está la solución? Yo no creo, con base en mi experiencia, que la solución esté en un solo campo. Aquí voy a diferir un poquito de la mesa anterior o de algunos de los comentarios anteriores. Tenemos la técnica para resolverlo, ¿por qué no lo resolvemos? Tenemos la técnica en algunas cosas, pero no en otras. Por ejemplo, los métodos de tratamiento de agua siguen siendo, perdón para los expertos en calidad del agua, bastante pedestres y caros. Y esa es una de las razones por las que no los podamos implementar, porque es muy caro tratar el agua. Ahí hay mucho para innovación tecnológica, también en manejo del agua. Al principio alguien decía, pues es que no tenemos estaciones de monitoreo. Pues es que ya no las necesitas, puedes usar el satélite y con eso es más que suficiente. Nosotros estamos trabajando con eso. Bueno, pues si este es el panorama, entonces ¿cuál es el problema? Me voy a referir a una de las soluciones que es probablemente la más importante. Y por si no le quieren creer a un académico, esto lo dice la OCDE. La crisis del agua, y noten la connotación, crisis del agua, porque sí estamos ya en una crisis, es fundamentalmente una crisis de gobernanza. Y en eso sí estoy de acuerdo, hay muchas otras soluciones, pero esta es la principal crisis. En términos de seguridad hídrica, lo que podemos decir es que la buena gobernanza es indispensable para la seguridad hídrica. No es una condición suficiente, pero es necesaria. Parafraseando a un clásico, diría que it's governance, stupid. Bien, vamos a ver, esta es la definición de gobernanza, y como ya se ha dicho es bastante compleja, pero si me preguntan cuál es la definición así rápida y que la podamos entender todos, necesitamos agua para todos los usos, los económicos, los sociales, los ambientales, la necesitamos sustentablemente, punto. Y necesitamos protegernos contra los eventos extremos, inundaciones y sequías. Eso es gobernanza del agua, eso es lo que queremos, eso es lo que pensamos que debemos alcanzar. Pero entonces abarca todo esto, y ya es lo que lo vuelve compleja, son procesos políticos, institucionales, administrativos, etcétera. Así que la gobernanza del agua corre el riesgo de convertirse en un concepto vacío, a menos que adoptemos una metodología o indicadores apropiados. Aquí lo que conviene es que ya que estamos en un problema, lo definamos en términos de los problemas y de la solución, y no tanto en un aspecto muy académico. Entonces a nosotros nos gusta la metodología multinivel que ha desarrollado la OCDE. Entonces lo que buscamos son las brechas. ¿Dónde están las brechas en cada uno de los aspectos de la gobernanza que nos están generando problemas? Brechas de políticas, de objetivos, administrativa. No las leo todas porque tengo muy poquito tiempo. Pero analizando las brechas es que podemos descubrir dónde podemos aplicar soluciones específicas. Ese análisis lo hizo la Comisión Nacional del Agua para México con la OCDE y se ha hecho en toda Latinoamérica. Hay publicaciones que nos dicen cuáles son las brechas principales para cada uno de nuestros países. Pero me voy a referir a las brechas en México. Aquí está Marco, que dirigió ese proceso cuando estaba en la Comisión Nacional del Agua, y me parece que es un ejercicio que, pues ya saben, como decía alguien antes de mí, pues como ya llegó otro gobierno, pues entonces eso ya quién sabe para qué servirá, ¿no? Pero las brechas siguen.
la realidad es necia y estas son las principales brechas que se identificaron en aquella época. Estamos hablando de 2012. Hay una brecha administrativa, tenemos enormes desajustes entre todos los niveles de gobierno. Hay una brecha de información, no tenemos suficiente información. Hoy en la mañana nos platicaban que ya podemos visitar cómo está la situación de las presas, eso es cierto, pero si quieren descubrir cuál es la calidad del agua de un río, no la van a encontrar. ¿Cuáles son las brechas? Hay brechas de políticas entre las diferentes, digamos, usuarios del agua y entre el administrador. Hay una brecha de capacidades, no tenemos suficiente gente capacitada, y menos porque los despiden cada 6 años y entonces pues se dedican a otra cosa. Y los que entran, pues ya cuando empiezan a entender ya se fueron. Hay una brecha de financiamiento, es decir, no hay suficiente dinero para lo que tenemos que resolver. Hay una brecha de objetivos y hay una de rendición de cuentas. No las voy a ver, solamente voy a referirme a 2, tratando de dar respuestas a algunas de las preguntas que previamente nos envió Sergio. La brecha de financiamiento y de capacidades, ¿cómo está evolucionando? Y aquí sí ya empiezan las preocupaciones. En el modelo institucional actual, la CONAGUA debe fungir como cabeza de sector. Les gusta autodenominarse como autoridad del agua. Hasta lo pusieron en la ley. Entonces, son la autoridad del agua, pero eso no los hace efectivos, la definición. Ya en 2012 se observaba una importante brecha de capacidades y de financiamiento. El dinero no alcanzaba y no teníamos suficiente personal que estuviera trabajando en las soluciones. A todos los niveles, desde el municipio, las industrias, que tampoco tienen personal capacitado para manejo de agua, y el gobierno estatal y federal. Bueno, la brecha de financiamiento ha continuado creciendo. Los recortes a la Comisión Nacional del Agua fueron constantes durante la administración anterior y en esta el sector medio ambiente recibió un recorte el más grande de todas las secretarías del orden de casi el 30%. Entonces, como dicen luego de broma, por el dinero no se preocupen, no hay. Los recortes de personal aumentan la brecha de capacidades. Han despedido cantidades enormes de técnicos en la Comisión Nacional del Agua. Y ahí sí ni siquiera no los han recontratado a alguien más que pudiera hacerlo, aunque tuviera que adquirir experiencia. Entonces la brecha de capacidades está creciendo. Bueno, ¿cuál es el escenario? Bueno, pues que estamos en riesgo de perder el control de nuestros sistemas hídricos. Estamos en riesgo de no poder llevar adelante, por ejemplo, la conservación y la vigilancia de 4,000 presas que tiene México grandes. Estamos en riesgo de no poder hacer todos los estudios de calidad del agua o de cantidad del agua. Bueno, estamos en un problema serio. Hay varias maneras de resolverlo. La primera no va a ocurrir, que sería que lo resolviera el gobierno. Es decir, que tuvieran el financiamiento adecuado, que adquirieran las capacidades que requieren, pero eso no va a pasar. Y no es que yo sea pesimista, es que soy realista, eso no va a pasar. Pero lo tenemos que resolver. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo tenemos que resolver entre todos, incluido el gobierno. Se requiere entonces un nuevo modelo de gobernanza. Y voy a dar algunas de las características que debería tener. Hay que descentralizar la autoridad del agua a los estados y municipios. Si la federación no puede, pero luego tampoco deja, entonces estamos atorados en la gobernanza del agua. Tendrían que darle ya autoridad a los estados y a los municipios para la toma de decisiones en los usos del agua, en qué inversiones se van a hacer o no, y la supervisión de los sistemas hídricos. Hay la semana pasada, pero pues ocurre todo el tiempo, hubo una inundación en Puebla en el río Alceseca, y le fueron a reclamar a Protección Civil del Estado y del municipio. Bueno, porque ya tenía que ir alguien por ahí, pero la verdad es que la protección de los cauces está en la Constitución, es federal y es de la Comisión Nacional del Agua. Y aquí entre paréntesis, la Constitución dice que el agua es de la nación, pero por ahí lo han interpretado como que el agua es del gobierno, y no es lo mismo. Necesitamos más participación de la iniciativa privada y financiamiento y en operación. Si la iniciativa privada no participa, no va a poder resolverse. Y eso necesita un clima apropiado, un ambiente institucional apropiado.
Lo tengo que decir, no ayudan cosas como que el presidente de la República vaya a Quintana Roo y declare que le va a quitar la concesión a una concesionaria que le brinde el servicio a Cancún. Eso no ayuda en nada a crear incertidumbre, y menos a que la participación privada sea mayor, pero sin ellos no se va a resolver. Les guste o no les guste, ideológicamente o no, los hechos son, si no participa la iniciativa privada y la sociedad, no se va a resolver. Y el gobierno sí tiene la obligación de crear las condiciones para que eso ocurra. Y finalmente necesitamos mayor participación social, que eso me va a llevar a mi última lámina, quiero ser breve. Sin participación social no lo vamos a resolver. ¿Pero por qué no participamos? ¿Cuál es la brecha? Primero, porque tenemos una brecha muy grande de información y transparencia. Nos falta muchísima información, pero nos falta información apropiada para la toma de decisiones, ahorita lo veremos. Sin información no es posible la participación pública. A ver, si les preguntan a ustedes cómo resolvemos el problema de las plantas del tratamiento de agua en México, que nomás anda en 35% o algo así, industrial, nos decían hace rato, ¿ustedes qué dirían? Pues yo no sé, porque no soy especialista, me lo tienen que poner en otros términos que yo pueda entender. Pero no puedo tomar decisiones si no tengo información. Los instrumentos de participación pública son insuficientes y o inadecuados. A ver, la cuenca del río Bravo que se mencionó hace un rato aquí, en esa cuenca caben países enteros. No muy grandes, pero caben. Brasil desde luego no cabe, pero algunos más chiquitos sí. Y sin embargo tiene un solo consejo de cuenca. ¿Ustedes se imaginan que el representante del uso urbano está representando ahí a Monterrey, a Saltillo, o sea, millones de personas? Pero lo peor es que seguro que no lo eligieron. ¿Quién sabe cómo llegó ahí? Y el agrícola igual, está representando al orden de 400,000 hectáreas, él solito. No tiene ni idea de lo que está representando, pero tampoco sabemos cómo llegó ahí. Pero además, el Consejo ese de Cuenca es un organismo más bien de interacción política. Y toma, ¿por qué? Ya voy a terminar. Esta es el tipo de información que está disponible. Pregúntele a un ciudadano qué le parece que la DBO5, según el sistema, esté en 200. ¿Y qué opinaría y haría respecto a eso? Tenemos que hacer que la información esté preparada específicamente para el ciudadano no especializado. Tenemos que crear una cultura del agua consistente con el empoderamiento ciudadano. O sea, no tenemos que decirle al ciudadano lo que tiene que hacer. Tenemos que dar una cultura del agua para que nos ayude a saber qué hacer. Establecer mecanismos efectivos de participación pública, pero desde el inicio de la toma de decisiones. Si diseñan la presa, me la llevan y me preguntan si estoy de acuerdo, pues ya nomás me dejan sí o no. No pude opinar en nada. Y hay mecanismos, aquí está una caja de herramientas para gobierno abierto. Este es un kit, está disponible, es del PNUD, aquí tenemos otro de la EPA, de participación. Hay muchísimas herramientas para lograr eso. Son dos, pero hay muchas otras, las pueden encontrar fácilmente en internet. Y ya me tardé demasiado, estas son las referencias, pueden consultarlas en mi presentación, y muchísimas gracias. Ahora viene Milagros. Milagros es peruana, vive en Holanda hace ya bastantes años y en particular tiene un doctorado en gobernabilidad del agua. Entonces, Milagros, con toda tu experiencia, por favor. Gracias, Sergio. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, les voy a compartir mi experiencia. Por favor, podrían cargar, exacto, la presentación. El tema que voy a abordar es gobernabilidad del agua en Holanda, en los Países Bajos. Principalmente mi presentación está organizada en el who and how, o sea, en quién y cómo maneja el agua en Holanda, quién lo hace y cómo lo hace. Pero sobre todo quiero también abordar el tema de cómo Holanda proyecta su expertise, su experiencia a Latinoamérica, en este caso en particular a Colombia, México y Chile. Bueno, soy oficial de proyectos en el Netherlands Water Partnership, en el MVP, y bueno, vamos con la presentación, a ver. En términos de gobernabilidad del agua, lo que podríamos hacer como un paralelo a lo que se ha venido discutiendo ahora es, por ejemplo,
la institucionalidad que existe detrás del tema, detrás de la práctica de gobernar agua. En Holanda existe el Ministerio de Infraestructura y Agua, que se podría hacer el paralelo bueno, no sé si el CONAGUA en términos de práctica, quizás el CONAGUA pertenece aquí al ministerio, pero lo que sí podría ser un paralelo al CONAGUA es el Rijkswaterstaat, que es el Departamento de Obras Públicas, que se encarga principalmente de manejar el agua a nivel nacional. O sea, por ejemplo, la CONAGUA ve lo de las presas, el Rijkswaterstaat ve por el manejo del agua a nivel superficial y también subterráneo, pero en todo el entorno nacional. Está encargado de la creación y recuperación de tierras. Esta es una práctica que hacen los holandeses, muy innovadora, muy creativa, es recuperar, es ganarle terreno al mar, es cerrar áreas de mar y luego bombear, en términos bien prácticos, es bombear el agua fuera y empezar a crear terreno que luego va a ser dado, por ejemplo, a residencias o va a ser dado a campos de agricultura. Es en términos bien sencillos la práctica que se hace, pero es más o menos para darles una idea de cómo Holanda ha ido creando territorio, ha ido ganando territorio o creando territorio en el mar. Y esta institución, el Rijkswaterstaat, es la que se encarga de hacer ese tipo de práctica y también de ver este tipo de práctica a nivel nacional. Holanda es un país pequeño, pero en términos de manejo de agua muy poderoso, ¿no? Entonces, esta es una práctica bastante innovadora. Y lo que caracteriza también a este Departamento de Obras Públicas, el Rijkswaterstaat, es la protección de los diques. Holanda no existiría, como muchos de ustedes saben, si no tuvieran los diques. Son Países Bajos justamente porque, también en términos bien simples, muchas áreas del país viven debajo del nivel del mar. Imagínense el mapa que les muestro aquí, la zona azul oscura es bajo el nivel del mar. Para darles un ejemplo bien concreto, si no existirían los diques en Holanda, no existiría el aeropuerto de Ámsterdam. No existiría Ámsterdam, no existiría Rotterdam, no existiría La Haya, que son las zonas que están en azul oscuro, que están debajo del nivel del mar. Entonces, lo que hace este departamento es la operación y el mantenimiento de toda esta cadena de diques. En Holanda tenemos 18.000 kilómetros de diques en todo el territorio nacional. Imagínense, Holanda es 300 kilómetros por 400 kilómetros en área, entonces es chiquitito, pero en ese terreno tan comprimido se tiene esta longitud de diques que lo que hace es proteger en el caso de inundaciones. Para esto, este Departamento de Obras Públicas maneja al milímetro y al segundo el tema del nivel del agua en términos de, por ejemplo, cuánto está elevándose el nivel del agua del mar y cuánto se está elevando el nivel del agua de los principales ríos. Esas son sus principales competencias. Y los grandes trabajos del Delta Works, de los trabajos en el Delta, son también manejados por esta institución a nivel nacional. Entonces, todas las obras de infraestructura de gran envergadura del país las maneja esta institución. Pueden ustedes entrar al internet y empezar a buscar los trabajos del Delta y cómo están las compuertas para abrirse y cerrarse cuando sean necesarias para poder dar paso a inundación, pero también para poder sacar agua del país. Lo que también tiene de interesante este tipo de departamento es que tiene una orientación internacional. En coordinación con otros ministerios, como el de Relaciones Exteriores, mandan comisiones o mandan delegaciones a diferentes países como para poder dar también un apoyo en términos de agua desde el ministerio. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes, aparte de la parte más global, y aquí pueden ver un poco del trabajo de Delta que se tiene en Holanda, como las compuertas de protección de la zona del mar que pueden llegar luego a las principales ciudades, por ejemplo en Ámsterdam. Si vamos bajando, esto fue a nivel nacional, si vamos bajando a nivel más regional, que es lo que justamente Poliopro mencionaba, no solamente el manejo de agua se hace a nivel nacional, no como un ANA en Perú o como un CONAGUA aquí en México, pero allá en Holanda existe lo que se llaman los water boards, que son las autoridades autónomas del agua, y se dan a nivel regional, no necesariamente a nivel su jurisdicción no está dictada por una delimitación regional, pero abarca diferentes regiones. Pero lo que quiero que entiendan es que es como un subnivel de manejo que existe en el país. Lo característico de este tipo de organización es que son elegidos cada 4 años por todos los ciudadanos. O sea, es como un partido político
Y en verdad los partidos políticos ahora también están interviniendo en este tipo de elecciones. Son partidos políticos, son partidos nuevos que vienen y que se postulan y que y candidatean para ser parte de estos water boards. Tenemos 21 en el país y es una democracia funcional porque por lo pronto son elegidos democráticamente, cada uno puede ir y votar por quién quiere que esté en el water board, pero su función es específica, es única en el manejo del agua. Y lo que hacen es el tratamiento de aguas en términos de medición de la calidad, de cómo está dándose el servicio y también de cómo, si necesitan en algunas zonas, de cómo están con demasiada cantidad de agua, tratar de drenar el recurso para otras áreas y también están encargados del tema de protección, no a nivel del Delta Works, no a nivel nacional como les explicaba antes, pero más en sus jurisdicciones, más en el términos de si tienes un dique en tu localidad que para todos los waterboards siempre van a haber diques en sus localidades, pues cómo está el estatus de este dique, cómo se están dando los trabajos de operaciones y mantenimiento del dique. Entonces es un poco más focalizado en su propia jurisdicción. Y por lo pronto tienen una activa coordinación con las provincias, con los municipios. Ellos, si bien es cierto, manejan el agua en ese tipo de temas, los municipios y las provincias también tienen que ver con, por ejemplo, el manejo de aguas subterráneas. Hay mucho como overlapping, como sobreposición de funciones, pero lo que hacen es, en conjunto, tratar de manejar el recurso. Y también tienen, por supuesto, coordinación con los que son proveedores de agua para consumo directo, ¿no? A la vez, como el Ministerio, también tienen una orientación internacional. Lo que hacen es formar partnerships o colaboración con diferentes países y en Latinoamérica también hay mucha actividad de los waterboards holandeses. Tomando este tema de la orientación internacional, quería resaltar el programa que se tiene desde el 2016 en Holanda, que es el Partners for Water. Es un programa de gobierno, es ejecutado por la empresa o la agencia de empresarios holandeses, que es el RBO, y también por el MVP, que es la organización a la que estoy representando hoy día con ustedes aquí. Apoya y promueve el involucramiento o la participación del sector del agua holandés en diferentes regiones a nivel mundial, zonas de delta, pero también cuencas rurales, cuencas urbanas. Y a la vez, lo que hace también, o uno de los fundamentos de este programa es generar colaboración, buscar contrapartes locales, pensar en trabajo conjunto. Y en Latinoamérica se tienen 3 zonas prioritarias, que es Colombia, México y Chile. Este tipo de programa me lleva ahora a mostrarles experiencias que se han tenido desde la colaboración holandesa, digamos, holandesa-mexicana, holandesa-colombiana, holandesa-chilena. En Colombia, por ejemplo, se tiene ya un aspecto de colaboración ya muy maduro, son muchos años que se tienen colaborando con empresarios, con institutos de investigación, con el mismo gobierno holandés y tanto con el gobierno colombiano o con universidades o con las corporaciones, por ejemplo, ambientales que hay en Colombia. Los temas que se abordan dentro de estos partnerships son, por ejemplo, protección contra desastres e inundaciones, los Disaster Risk Reduction. Se tienen, por ejemplo, intervenciones en manejo de recursos hídricos, planes costeros, planes de erosión. Se abordan temas de transporte fluvial, por ejemplo, en torno al tema del Canal del Dique, un canal muy famoso, muy antiguo, pero muy relevante para Colombia. Se tiene mucha expertise holandesa involucrada en el desarrollo, pero también en implementar proyectos en torno a este canal. Y actualmente se tiene un programa que está corriendo en Colombia desde el 2019, que es el Blue Deal, y que está enfocado en el fortalecimiento de capacidades, en el intercambio de experiencias. En este programa en particular, ahora en Colombia y también se está expandiendo para Chile y para Perú, por ejemplo, los que toman el liderazgo son los Dutch Water Authorities, que son los waterboards, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y con el Ministerio de Infraestructura y Agua. En nuestro caso, la forma como colaboramos, por ejemplo, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en los países de colaboración empieza con nuestras embajadas. La embajada de Holanda en México, la embajada de Holanda en Colombia y así la embajada de Holanda en Chile. Son nuestros puntos de entrada, digamos. En Chile tenemos, como bien, los diferentes temas también, en manejo de recursos hídricos y rehabilitación de zonas costeras. Y en México
Tenemos el tema de ciudades ambientalmente resilientes, sostenibles. Hay un proyecto que se está llevando a cabo y se está tratando de impulsar en Oaxaca, en la zona de Calzada de la República. Esto se ha dado, por ejemplo, en coordinación o en cooperación con años anteriores con el Fondo del Agua y con Agua Capital. A la vez se tiene conocimiento y también experiencia del lado holandés, tratando de impulsar acciones que den o que terminen por mejorar, intervenir en el problema del control y de disminución de la contaminación del sargazo que se estuvo comentando hace un rato aquí en Quintana Roo. También hay mucho interés de parte de la cooperación en tomar este tipo de temas como parte de trabajo conjunto. Y sobre todo la forma como el sector holandés del agua trabaja o le interesa trabajar es teniendo los principios de Building with Nature and Room for the River. Esto significa no venir a imponerte cuáles son mis conocimientos y venir sin respetar el contexto a implementar lo que yo considero es necesario hacer en tu territorio, sino es entender cómo el territorio tiene una dinámica natural, entender esa dinámica y tratar de construir con la naturaleza, pero no tratar de construir en la naturaleza. Ese es uno de los principios que basa la intervención holandesa en diferentes proyectos del agua. Y el ejemplo del Room for the River es dar espacio al río. Si el río necesita tener zonas de inundación, pues démosle. Creemos esas zonas o respetemos esas zonas para que el río pueda desbordarse cuando tiene que desbordarse y no planear, por ejemplo, zonas residenciales al lado de un cauce que va a terminar siendo inundado al final. Esa es una de las formas como se trabaja en Holanda y cómo la gente holandesa trabaja afuera. Lo que he hecho en este collage de fotos es tratar de mostrar algunos ejemplos de la intervención holandesa. Tienen ahí es un ejemplo de cómo se ha hecho diferentes herramientas. Les voy a pasar un video en un ratito para que puedan verlo con mayor claridad, de cómo se hace, por ejemplo, intervenciones de sistemas de alerta temprana para el caso de inundaciones, para el caso de sequías, el mejoramiento de zonas costeras, la colaboración en planes maestros, por ejemplo, el manejo de agua, y las zonas de inundación o las zonas de transporte cuando se han hecho trabajos junto o en torno al canal del dique en Colombia. Si pueden, por favor, porque como siempre dicen, un video, una foto muestra mucho más que una presentación. Les comparto ahora un video del trabajo que se hace en Colombia. Por favor, si pueden poner el videito de 2 minutos. Around the world, climate change and the growing global population are affecting extreme rainfall, floods, water quality and droughts, often causing negative impacts. In order to mitigate this, water professionals need to make responsible, time-critical decisions based on recent observations and accurate predictions. That means that they need well-structured data and easy access to the right information. Deltares, Hydronet, Future Water and the Dutch water authorities have therefore joined forces in the Water Connect consortium to provide an integrated online solution to help improve water management professionals' decision-making. Within the Water Connect consortium, public and private partners work together with research institutes and clients to co-create water and climate services all over the world. These services are made available via the online water control room. Unique about this cooperation is that data, knowledge, models and software from local and international partners are smartly combined. By working together in these partnerships, we can provide an integrated online water management solution that best matches with the needs of our clients. Colombia is a country working very hard to improve its water security and flood defences. And it's one of Water Connect's inspiring success stories. The team worked with the Regional Water Authority in Colombia's Cauca Valley to develop an online water control room known locally as Hamana. Bueno, Colombia tiene en general un reto hídrico muy importante. Somos un país rico en recursos hídricos superficiales y subterráneos en unas zonas del país, pero necesitamos conocer muy bien, caracterizar muy bien el territorio nacional. En este sentido es muy importante contar con estaciones que registren todas las condiciones hidroclimatológicas y que se puedan recepcionar en un centro que permita conocer, hacer un componente histórico y tomar decisiones
desde todo punto de vista. Lo importante de este proceso es que fue un proceso participativo, fue un proceso de co-creación, de colaboración entre el equipo de Hermana y la CDC, en los que juntos identificamos esa hoja de ruta que ellos siguen cuando tienen que tomar una decisión relacionada con los recursos hídricos y para la que Hermana tiene que proporcionar la información, los datos, los modelos y tiene que organizarlos para que ellos de una forma muy sencilla puedan tomar la decisión que requieren. This participatory process is the first step of the WaterConnect approach. The next steps are the connection of data from satellites, field observations, sensors and models into the platform, and the massive computations to produce useful information such as hydrological forecasts and drought indicators. The Water Control Room makes all of this available in online dashboards and reports that are tailored to the needs of water professionals and stakeholders. There are many benefits to the use of remote sensing. It is possible to monitor large areas for long periods of time, and the information that can be obtained is very different from what can only be seen with the human eye. Well, private companies, knowledge institutes and government organizations have all their specific competences. And when you combine those three together, it's more than 1 times 3. So by working together, you can learn from each other and you can develop better products. WaterConnect, connecting data, connecting software, connecting knowledge, connecting people, connecting the dots. Bueno, muchas gracias. Espérame. Si puede por favor volver a la presentación. Entonces, ese fue lo que hace Holanda en los países en los que coopera. Y para terminar, brevemente presentarles acerca de qué es el Netherlands Water Partnership. El MVP pues es una plataforma de encuentro y de colaboración. Agrupa diferentes actores del gobierno, la empresa, la ONG y los institutos de investigación o universidades. Somos un agente ejecutor de proyectos gubernamentales. Y este es como surgió, tiene 20 años ya de funcionamiento, somos una fundación y estamos convencidos de que solamente se puede enfrentar o se puede realizar trabajo conjunto y enfrentar los desafíos del agua si cooperamos. Muchas gracias y preguntas después podemos hablar. Gracias. Bueno. Vamos a ver cómo nos va con este par de brasileros que dijeron que iban a ocupar muy poco tiempo. Tiberio, adelante, van a compartir la presentación. Vienen de la Agencia Nacional del Agua del Brasil. Buenas tardes, eu vou abandonar meu portunhol e falar em português. A apresentação, por favor. Bom, vou tentar ser rápido. Nós montamos a apresentação, vou dividir com meu colega Diana. Eu trabalho na Agência Nacional de Águas do Brasil, a entidade responsável pela gestão dos recursos hídricos no país. Nós estruturamos a apresentação tentando mostrar um pouco como o legislador pensou a política nacional nos aspectos da governança e como a ANA vem atuando, buscando estabelecer, de alguma forma, arranjos, projetos pilotos para induzir boas práticas. Eu vou abandonar um pouco o lado regulatório da agência e focar um pouco no lado de indução. Bom, a nossa lei, a Lei das Águas, é uma lei recente, a lei... perdão, eu traduzi aí para o espanhol, se tiver algum erro, desculpa. A Lei 9433, nossa Lei das Águas, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Aqui cabe destacar que a nossa Constituição Federal, de 88, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos é um dos poucos sistemas que está presente na Constituição. Então, a lei veio para regulamentar esse dispositivo. Nós temos uma lei relativamente nova, 22 anos, a agência veio em 2000. Então, em 2000, a Lei 984 criou a Agência Nacional de Águas e deu a ela as atribuições de
entidade responsável pela implementação dessa política e coordenadora do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Nós temos aqui muitas, eu estava vendo a Milagres falando da ANA do Peru, Conágua, tem muitas similaridades, algumas diferenças, mas a ANA vem com essa missão, principalmente além de implementar essa política e de coordenar o sistema. Nós temos lá como uma missão principal da agência garantir a segurança hídrica para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Então, eu acho que foi a presidente ou diretora, eu não sei qual é o cargo, a senhora Blanca Gimenez, falou do conceito de segurança hídrica e como ele é fácil de se comunicar com a sociedade. Nós hoje na ANA estamos tentando buscar isso, lançamos há pouco tempo o Plano Nacional de Segurança Hídrica do país. Então, entendemos que ser um termo que por trás dele tem inúmeras definições, mas é de mais fácil impacto na população de forma geral. A Política Nacional de Recursos Hídricos, ela traz, aí a gente vai começar a falar um pouco sobre como foi pensada a governança legal no país. Ela traz alguns princípios básicos, norteadores. Um a água é um bem público, de domínio público. Então, a ANA, ela é uma agência que foi criada, na época, no país, durante um processo de criação de diversas agências, buscando regular, muitas vezes, a privatização de alguns serviços, seja de telecomunicações, de energia elétrica. Mas a ANA traz uma característica um pouco diferente, pois ela regula o acesso a um bem público, não um serviço. Isso aí, nós também sofremos do mal de receber 90% das nossas ligações são para saber da tarifa ou por que a água não está chegando, quando, na verdade, nosso papel é a atuação na água bruta. Além disso, um dos outros princípios é dotar a água de valor econômico, traz como usos prioritários em situações de escassez o abastecimento humano e a dessedentação animal. Além disso, torna indissociável os aspectos de quantidade e qualidade, buscando sempre a nossa atuação garantir os usos múltiplos da água. Antes da criação da ANA, até por nossa matriz energética ser muito voltada para a hidroeletricidade, existia um planejamento feito no país, às vezes muito com viés do setor elétrico. A partir da criação da ANA, eu acho que essa institucionalidade ficou, de garantir esse acesso aos outros usos, ficou mais forte. Também a lei também traz como princípio a bacia hidrográfica como a unidade de planejamento, de implementação dessas ações. E um ponto importantíssimo é garantir que a gestão deve ser descentralizada e participativa com o poder público, os usuários e a comunidade. Aqui eu acho que é o grande coração da nossa lei. A dominialidade das águas no país, ela é tanto nacional como estadual. As águas transfronteiriças, ou águas que passam de um estado para outro, elas são de domínio da União. E as águas superficiais, que somente de um estado, e as águas subterrâneas são de domínios estaduais. Então, isso traz para nós uma complexidade imensa. O Brasil é um país continental. Gostei da relatividade ali da questão da Amazônia, realmente, mas é um país continental, é um país que traz diversidades culturais, sociais, econômicas, climáticas muito grande. Então, conseguir fazer essa gestão de forma realmente descentralizada, aqui nós temos a figura do Comitê de Bacia Hidrográfica como sendo esse parlamento local das águas, mas além disso nós precisamos, a ANA ela fica centralizada em Brasília, então ela tem que ter uma atuação muito próxima de todas as 27 unidades da federação, e aqui mora um desafio muito grande, porque o ciclo hidrológico não tem compartimentação de domínio, e nós, para conseguirmos implantar essa gestão, precisamos realmente exercitar esse arranjo de governança e conseguirmos ter boas soluções para o país. Além disso, a lei estabelece alguns instrumentos de gestão, o plano de recursos hídricos,
o enquadramento dos corpos hídricos, a outorga do direito de uso, a cobrança pelo uso de recursos hídricos e um sistema de informação. Então aqui a gente tentou, eu vou tentar focar um pouco agora, vou ser rápido, porque eu acho que eu queria que a gente tivesse tempo para escutar algumas perguntas, focar um pouco nesse aspecto mais executivo, de indução do papel da Agência Nacional de Águas, e esquecer um pouco a questão mais regulatória, de emitir as outorgas, de fiscalizar, de mediar conflitos. A ANA institui salas de situação, tanto para momentos de seca como para inundações, envolvendo os diversos atores na bacia, órgãos federais, estaduais. Mas eu vou tentar focar um pouco nessa área mais de indução de boas práticas, de uso sustentável da água, de uso racional. Então, a fim de garantir esses usos múltiplos da água, nós viemos atuando já há vários anos com o estabelecimento de programas, de projetos pilotos, de boas práticas, com diversos setores, a universidade, as associações industriais, as associações de agricultores, os comitês de bacia, os órgãos estaduais, buscando criar, de alguma forma, experiências exitosas, manualizar isso, ter pilotos que possam induzir boas práticas, sempre de uma construção coletiva, com grupos amplos, o que traz uma certa, muitas vezes, nós temos uma ansiedade de entregar isso, enquanto poder público, mas essa construção, eu acho, envolvendo diversos atores, é mais sustentável ao longo prazo. Então, vou passar por alguns dos com relação ao setor industrial, nós já trabalhamos tanto na gestão da demanda, com controle de perda, modificação de processos e equipamentos, a gestão da oferta, com questão dos reusos, de uso de águas pluviais. A partir disso, como eu falei, todos esses manuais, esses documentos estão no site da agência, podem ser consultados, baixados. Nós trabalhamos com as federações de indústrias dos estados, a Confederação Nacional das Indústrias, sempre buscando criar, ao final disso, sejam projetos pilotos, ou manuais, diretrizes, que os órgãos e as instituições validem os setores que estão trabalhando conosco e utilizem. Com relação ao setor de irrigação, da mesma forma, trabalhamos com a conversão de sistemas, treinamentos para a manutenção de equipamentos, formas mais adequadas do uso dessa água. Trabalhamos também com as propriedades, com os agricultores, buscando monitorar essa água. A partir disso também, aqui é outro exemplo de manuais que nós publicamos, de agricultura irrigada e uso racional, conservação de água e preservação ambiental. Com relação ao setor urbano, também trabalhamos muito na questão da hidrometação individualizada. Hoje, diversas cidades brasileiras já têm legislações que obrigam a isso. A utilização de equipamentos poupadores de água e diversas outras atividades. A questão do reuso de água é um ponto crucial. Nos últimos 7 anos, a região Nordeste, a região mais semiárida do Brasil, passou por uma crise hídrica. Nós ainda estamos saindo, não sei nem se nós podemos dizer que saímos dela, em que uma população enorme, reservatórios muito grandes secaram. A questão do reuso para a agricultura é de suma importância para essa região. E nós temos tentado, junto com os comitês de bacia, trabalharmos com experiências nessas áreas. Enfim, eu vou passar para o meu colega para tratar um pouco de um programa que nós entendemos ser muito exitoso e que tem tudo a ver com o que está sendo abordado aqui. Muitas graças. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Agradecer o convite, vou tentar ser o mais breve possível, né? Sobrou pouco tempo para mim, mas vou tentar falar um pouco do programa, vou pular algumas partes, porque eu quero passar um videozinho no final, que talvez dê uma ideia melhor do que o que a gente vai discutir. Bom, o que nós estamos falando?
Tibério apresentou bem. Para mim ter mais água, para mim ter segurança hídrica, o que é que eu preciso? Ora, eu preciso primeiro fazer uma gestão da demanda, né, praticando o uso racional, utilizando o reuso, e preciso também fazer uma boa conservação de solo, porque é isso que vai permitir que eu tenha mais água nas minhas bacias hidrográficas. A gente sabe muito bem que a quantidade de água, né, é resultado aí da interação do clima, dos recursos naturais e das atividades humanas. E o espaço rural tem uma importância, tem uma relevância muito grande na produção de água. Agora é preciso que ele esteja adequado, que eu tenha áreas de florestas, onde eu tenho floresta, onde eu tenho as regiões de recarga, as margens de rio, mas eu preciso também praticar uma agricultura sustentável, uma pecuária sustentável. Nós temos que entender que as áreas que estão hoje produzindo grão ou estão produzindo leite, elas são capazes de produzir água. E nas reuniões como essa, a gente fala muito dos fundos, voltado muito para a questão da revegetação, né, do plantio de árvores. Mas um espaço muito grande está ocupado hoje com agricultura e pecuária, e ele tem que ser voltado para isso, né? Com isso, tudo bem, vamos reflorestar as áreas que são essenciais, principalmente para proteger as nossas nascentes, mas também vamos praticar uma agricultura sustentável que seja capaz de dar uma cobertura sobre o solo o ano inteiro, onde eu vou adensar o meu plantio, vou fazer uma rotação de culturas e assim eu tenho uma boa proteção para o meu solo. Isso vale também para a questão da pecuária, né? Uma pecuária bem montada que possa contribuir, e utilizar também as práticas mecanizadas, né? As bacias de captação de água, principalmente ao longo das estradas, elas são fundamentais, né? São áreas onde eu tenho uma perda de água, uma fuga de água muito grande e uma erosão muito grande. Se eu trabalho adequadamente essas áreas, eu além de reduzir essa erosão, eu consigo aumentar a infiltração de água nas minhas bacias, assim tendo uma oferta maior de água para atender os meus usos, né? Os terraços são fundamentais também nessa equação, porque, na verdade, o que a gente quer é olhar o ciclo hidrológico depois que a água cai no solo, né? Você tem um caminho que ela infiltra, volta ascendente para ter a produção de sequeiro, mas também uma boa parte percola, vai para o lençol freático, vem formar as nascentes, né? Essa água que está no solo é a água que eu posso contar com ela. O restante, ela escoa rapidamente, superficialmente, vai para os rios e lagos e daí para o oceano. Então todo o esforço é de fazer o quê? Que boa parte dessa água que passa pelo ciclo vermelho, que ela passe a infiltrar no sistema e assim eu possa ter uma oferta maior de água para atender os meus usos e com isso eu ter uma maior segurança hídrica. Independente de onde eu estou, se na área de pastagem ou nas áreas de reserva legais que nós temos lá no Brasil, são 20% das propriedades no Brasil reservam áreas de proteção que não pode ser ocupada com agricultura e pecuária, além das florestas que nós temos. Tá? O que se fala por aí realmente machuca um pouco a gente, porque só se fala no desmatamento. Mas o CAR que foi feito agora, o levantamento que foi feito, mostrou que nós temos mais de 40% das áreas de floresta dentro das propriedades. São áreas mantidas dentro das propriedades. Bom, independente de onde eu esteja, eu tenho que ter uma boa cobertura vegetal e estruturas que aumentem o tempo de oportunidade de infiltração de água no solo. É isso que vai trazer a saúde da minha bacia. Não é? O que é uma bacia com saúde? É aquela bacia que é capaz de fornecer para mim os recursos naturais, principalmente a água, sem perder a biodiversidade, sem perder a fertilidade do solo e sem perder o funcionamento hidrológico. É uma bacia que está num equilíbrio dinâmico. Eu tiro dela o que eu preciso e ela consegue, ao longo do ano, repor para mim aquilo para que eu possa permanentemente usar esses recursos naturais. Tá? Na verdade, como é que a gente consegue isso? Com serviços ambientais. Tá? Eles interessam tanto a propriedade rural como interessa a sociedade. Só que a grande pergunta que a gente faz é quem paga. Tem um custo para fazer isso. E nós normalmente queremos que os produtores façam essa equação. Mas nós é que apropriamos mais dos benefícios oriundos dessas áreas. Então o pagamento por serviços ambientais, ele é fundamental para a solução dessa equação. É ele que vai permitir,
né, que a sociedade urbana, que outros setores, o setor industrial, possa participar também da recuperação do espaço rural e assim ampliar a oferta de água e melhorar a qualidade dessa água. Nós temos um projeto, que é o Programa Produtor de Água, né? Ele é baseado, ele cria incentivo para que os produtores executem essas ações que nós comentamos, né? Então, todo produtor que reduz a erosão, melhora a infiltração de água no solo, refloresta áreas ou mantém áreas florestadas, ele passa a receber um incentivo para manter essas áreas dessa forma, né? Eu vou pular um pouco, nós vamos passar lá o coisa, vou só pontuar algumas coisas para a gente passar o vídeo. Bom, o projeto, ele proporciona, então, apoio técnico e financeiro para pagamento do PSA e para execução de ações de construção de terraço, readequação de estradas, recuperação e proteção de mananciais, conservação de fragmentos e saneamento rural. Ele é feito em parceria com estados, municípios, com comitês de bacia, tá? E ele pretende o quê? A compra dos benefícios. Na verdade, nós vamos medir o benefício que ele aportou no último ano e vamos pagar para ele proporcionalmente ao benefício que ele aportou para a bacia hidrográfica. Nós temos todo um arranjo que não dá para a gente discutir aqui, mas, na verdade, a gente tem que olhar a área como um todo num projeto, né, incentivar os produtores e nos organizar para pagar os serviços ambientais. Bom, em termos de resultado, o que nós temos hoje? O projeto hoje tem cerca de 80 projetos em andamento, né, o Programa Produtor de Água tem 80 projetos em andamento, muitos deles nas regiões de abastecimento dos grandes mananciais das grandes cidades do Brasil, né? Por isso, nós temos um impacto aí sobre a população da ordem de 35 milhões de pessoas. Nós temos já 400, essa área desses projetos abrange uma área de 400 mil hectares, né? Nós temos mais de 2.500 produtores recebendo hoje por serviços ambientais. E a grande vantagem desse programa, ele é um atrativo para que a indústria, para que outros setores participem. Ao longo dos últimos anos, nós investimos 40 milhões nesse projeto, a ANA investiu, e nós tivemos uma participação de outros setores da ordem de 160 milhões. Ou seja, para cada R$1 que a gente colocou no projeto, no programa, nós tivemos um aporte de R$4 de outros parceiros, mostrando essa possibilidade de envolvimento de diversos setores. Eu tenho assim, no rodapé ali do quadro ali, né, muito nos orgulha porque o Senado Federal, o Congresso Nacional, lá, principalmente o Senado, tem feito muitas moções indicando a necessidade de ampliação do programa. Ele tem as mesmas dificuldades que todos têm. Recursos nem sempre são muitos. Apesar de que ele tem um caminho bom, porque, como ele estabelece parcerias, ele trabalha com muito, os custos são divididos por diversos setores e não depende apenas do orçamento da ANA. Também o Tribunal de Contas da União tem, todas as vezes que ele faz uma moção para resolver um problema de uma área, ele coloca o produtor de água, o Programa Produtor de Água, como um dos modelos a serem perseguidos. Bom, o site que o Tibério disse é esse aqui, né? Quem quiser ver aqueles manuais está aqui. E eu gostaria de pedir que passasse o vídeo para a gente, né? Para que a gente fechasse aqui da maneira que deu. Eu agradeço aí a atenção de todos. ANA foi criado para promover e apoiar projetos de revitalização ambiental de bacias hidrográficas em todo o Brasil. Os projetos apoiados são executados por meio da participação voluntária de instituições e colaboradores que atuam em suas próprias regiões para recuperar mananciais nas áreas rurais. Para atingir seus objetivos, os projetos associam a execução de práticas de reflorestamento, conservação de solo e saneamento rural com a política de pagamentos por serviços ambientais, PSA. O PSA é financiado por instituições e comunidades usuárias de água e remunera os produtores rurais pelo serviço ambiental hídrico prestado. Mas para implementar um projeto produtor de água, é preciso passar por algumas etapas. A
primeira é identificar o problema da região, que normalmente é a falta de água em quantidade ou em qualidade adequada. Depois é preciso avaliar se as aplicações de práticas conservacionistas são viáveis para minimizar o problema constatado. Em terceiro lugar, é necessário reunir potenciais parceiros interessados em resolver o problema identificado. Depois, deve haver a identificação de um ou mais parceiros pagadores que serão responsáveis pelo PSA. E, quando tudo estiver pronto, é preciso mobilizar os produtores rurais e estabelecer áreas prioritárias para o início das ações do projeto. Após as execuções das ações em campo, os produtores rurais participantes estarão aptos a receber o pagamento pelos serviços ambientais prestados. Viu como é fácil? Todo mundo pode ajudar o meio ambiente e se tornar um produtor de água. Saiba mais sobre o projeto Produtor de Água no site da ANA. Bom, eu só queria fazer 2 comentários finais. Primeiro, de que os recursos da ANA não são utilizados no pagamento por serviços ambientais. Nós exigimos que tenha um arranjo local, porque quem paga serviços ambientais é quem se beneficia deles. E segundo, dizer que desses 80 projetos, muitos deles contam com o apoio dos fundos de água, que a gente tem também como parceiro lá nos nossos projetos. Obrigado. No sé si estamos un poco tarde. Si ustedes quieren podemos hacer preguntas o nos vamos a comer y nos pueden preguntar a las personas que participamos. Aquí van a estar participando. Yo creo que la última es la que tiene más acogida. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos.